Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo está? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Vamos al grano de este video. Como bien lo dice el título, hoy te voy a enseñar cómo puedes tomar ráfagas en tu iPhone desde el iPhone 13 en adelante, ya que se hace de manera diferente. Antes las ráfagas se hacían dejando el botón de la foto pulsado, pero como podemos ver con los iPhones 13 en adelante, lo que pasa es que comienza a grabar como en las redes sociales, como en Instagram por ejemplo, o en Snapchat. Entonces realmente no sabemos porque iPhone así a simple vista no nos explica cómo es que se hacen las ráfagas si tenemos la necesidad de hacer una. Es muy sencillo, hay dos formas de hacerlo. Predeterminadamente, con este mismo botón se puede hacer las ráfagas, pero en vez de dejar el dedo pulsado ahí en el centro, simplemente lo pulsamos y de inmediato lo deslizamos hacia la izquierda. Si lo deslizamos a la derecha, lo que va a hacer es que va a bloquear la grabación y ya va a seguir grabando aunque no dejemos el botón pulsado. Pero si lo deslizamos hacia la izquierda, va a hacer ráfagas y va a contar cuántas fotos está tomando la ráfaga hasta que lo soltemos. Y de esta manera ya quedó una ráfaga, como puedes ver en este caso, de 42 fotos, en la cual ya yo puedo seleccionar cuál foto de todas las que tomé es la que quiero. Pero también se puede hacer desde el botón de volumen. Solamente hay que ir a configuración y vamos en configuración a ubicar el icono de la cámara donde dice aquí cámara, y estando aquí en cámara vamos a ver esta opción que la tengo de momento apagada, pero dice ráfaga con botón de subir volumen. O sea, la encendemos e inmediatamente cuando presionamos el volumen arriba va a hacer una ráfaga, así de sencillo, y va a contar igual la foto y ahí está haciendo una ráfaga. Cuando suelto ya deja de hacerlo en este momento. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que te haya servido el fácil y corto tutorial para que puedas hacer ráfagas con tu iPhone del 13 en adelante. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega.